como la posición en la que tienen cuando está un paciente con una férula, ¿ya? En esa posición, para poder explorar los tendones de los extensores, extensor común largo, extensor común corto de los dedos, etcétera. Entonces, vamos a hacer aquí varios planos de exploración. En específico, un plano de exploración transversal, ubicando el transductor en el epicóndilo lateral. Así vamos a poder identificar el origen común de los extensores. Sé que al principio, o sé que para ecografía musculoesquelética se les puede complicar un poco identificar o diferenciar cuáles son las fibras que van primero, las fibras que van segundas, terceras, etcétera. Conforme vamos aprendiendo, primero empecemos a hacer una valoración de, como prácticamente una inserción común de una tendinopatía común de estos tendones, precisamente para que les ayude a identificar. Si estamos en el epicóndilo lateral, vamos a estar investigando acerca de los extensores. Si es el epicóndilo medial, van a ser los flexores. Entonces, si ustedes encuentran un tendón que está inflamado a nivel de epicóndilo lateral, vamos a estar hablando de una epicondilitis o una tendosinovitis en los extensores de la mano. Entonces, para que los ayude a salir de apuros en el momento en que esté haciendo una ecografía. Conforme ustedes ya van aprendiendo o van desarrollando ya más capacidades en ecografía musculoesquelética, pueden ir identificando qué fibra exacta es la que se ha lesionado, realizando movimientos dinámicos en el paciente. Recuerden que ustedes tienen que seguir las fibras hasta la unión miotendinosa, es decir, cada vez que ustedes vean un tendón y estén explorando, tienen que ver en dónde dicho tendón se convierte en músculo y en dónde vamos a encontrar un cambio de cogenicidad en el mismo. ¿Cuáles van a ser los hallazgos normales que vamos a tener en el compartimento lateral? Primero vamos a tener el tendón del extensor común homogéneo, va a verse hiperecogénico. Un momento. Perdón, ahora sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar comúnmente? Primero vamos a ver el tensor común de los dedos. Vamos a verlo una estructura homogénea, se verá hiperecogénica. Tenemos que explorar el ligamento colateral radial, que se verá como una banda hiperecogénica fina. Podríamos estar visualizando el nervio interóseo posterior, va a ser visible. Lo vamos a ver como una estructura hipoecoica dentro del supinador. Aunque no es, nosotros por ahora no vamos a estar valorando dicha estructura, solo alguna tendinopatía. Un momento. Ok, doctora, un momento, ya le agrego. Leslie. Listo. Está. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van? Hoy todos hacen bullying. A ver, ¿cuáles van a ser las claves para poder diferenciar dichas estructuras? Primero, vamos a tener que evitar la anisotropía. Cuando ustedes coloquen el transductor, traten de angular bien y diferenciar una patología de un artefacto. Tenemos que ajustar el ángulo del transductor y tienen que tratar de ver toda la ecogenicidad del tendón. Si a pesar de que ustedes están haciendo un barrido completo, notamos que hay áreas hipoecogénicas o áreas de rotura en dicho tendón, es muy probable que sea positivo para una lesión. Si nosotros estamos buscando, en el caso de una epicondilitis, vamos a encontrar un engrosamiento y que va a haber áreas de hipoecogenicidad focales en dicho tendón. Presten atención al siguiente video. Para realizar un examen ecográfico del codo lateral se utiliza un transductor de array lineal con un tipo de examen musculoesquelético.
El paciente se encuentra sentado con el brazo flexionado 90 grados y descansando cómodamente sobre la mesa de exploración. El transductor se coloca sobre el antebrazo proximal de manera longitudinal, con el marcador de orientación dirigido hacia la cabeza del paciente. El epicóndilo y la cabeza redondeada del radio se ven como líneas hiperecoicas brillantes. El tendón extensor puede verse como una estructura fibrilar hiperecoica que se inserta en la superficie del epicóndilo. Los derrames articulares se pueden ver en este campo bajo el tendón extensor. Hay que bajar ligeramente el transductor por el brazo para evaluar la presencia en el tendón de calcificaciones, tendinosis o discontinuidades asociadas con la lesión. El transductor se gira a continuación 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj para obtener una imagen transversal. El tendón extensor se superpone a la cabeza hiperecoica del radio y el cartílago articular puede verse como una fina línea hipoecoica sobre el radio. El transductor se debe mover en orientación distal para evaluar todo el tendón y el espacio articular en busca de signos de cuerpos libres o desgarros. Ahora, en cuanto a estructuras ligamentosas de la cara lateral, vamos a poder ver el complejo lateral del codo, complejo ligamentario lateral. Y este complejo ligamentario lateral va a tener 4 componentes. Va a tener el ligamento anular, el ligamento colateral radial, el ligamento colateral lateral cubital, es un poco lío, pero es un colateral lateral, porque hay 2 laterales cubitales, uno medial y otro lateral. Por lo tanto, aquí hablaremos del colateral lateral cubital. Y por último el ligamento accesorio, que es un poco anecdótico, pero bueno, viene en los manuales de anatomía y os lo enseño desde el punto de vista anatómico, ¿vale? Desde el punto de vista ecográfico no tiene mayor trascendencia. Entonces vamos a empezar por el ligamento anular. El ligamento anular se va a originar en la parte anterior de la escotadura radial, a este nivel, ¿vale? Va a rodear la cabeza del radio y va a insertarse en el margen posterior de esta escotadura radial. Como os podéis imaginar por la imagen, tiene un importante papel en la estabilización de la cabeza del radio. Bienvenidos a mskfreak.com, una página creada para aprender ecografía musculoesquelética. En esta página vais a poder encontrar diverso contenido, capítulos en alguno de los cursos, explicaciones anatómicas detalladas con imágenes 3D en alta resolución de lo que veremos luego en la ecografía, charlas demostrando la comparación entre anatomía y ecografía y finalmente demos en directos para afianzar los conocimientos. mskfreak.com, tu página de ecografía musculoesquelética. Luego, el ligamento colateral radial va a originarse en el epicóndilo lateral, en la parte más profunda, y se origina ahí y se va a insertar en el ligamento anular del radio, confundiéndose sus fibras con las mismas. Un poquito más posteriores vamos a tener el ligamento colateral cubital lateral. Ese ligamento colateral cubital es más posterior, se orienta hacia abajo, va a fusionarse con el ligamento anular y se va a insertar en la cresta supinadora del cúbito. Por lo tanto, su inserción es cubital, no es radial. Y el último va a ser el ligamento accesorio, que se va a originar en el ligamento anular y se va a insertar un poquito más distal, que es el ligamento colateral cubital lateral que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y este, como os digo, no tiene tampoco mayor trascendencia. Vamos a ver ahora cómo se ve esto con ecografía. Bueno, pues todo eso ya lo hemos visto, ¿vale? Todos los rebordes óseos los sabemos identificar tanto en eje longitudinal como en eje transversal, y ahora vamos a intentar distinguir el aparato ligamentoso, ¿vale? Entonces, esta parte es más complicada. Entonces hay que estar muy atentos y, bueno, no frustrarse al principio porque cuesta más distinguirlo. Empezamos en el mismo punto que hemos visto antes y localizamos las estructuras corticales ya conocidas, ¿vale? Esta parte es fácil, y vamos a intentar profundizar en toda esa parte que vemos aquí, todo ese cúmulo de estructuras fibrosas que vemos aquí. Bueno, entonces vamos a ver cómo esta zona fibrosa que os decía corresponde con 2 estructuras. La parte más superficial va a ser el tendón extensor común y la parte más profunda va a ser el complejo ligamentoso, ¿vale? Entonces, este complejo ligamentoso puede costar distinguirla del tendón extensor común, ¿vale? Y necesitamos sondas de altas frecuencias que tengan una buena resolución.
A este nivel, si nos ponemos bastante anteriores, aún va a ser más difícil de distinguir o incluso imposible. Para distinguir mejor qué es ligamento y qué es tendón, siempre sin perder la cabeza del radio y la parte distal del húmero, vamos a irnos un poquito más posteriores, un poquito. De esa forma veis cómo se marca mejor qué parte es ligamentosa en profundidad y qué parte es tendinosa, ahí está, tendinosa en superficie, ¿vale? Bien. Entonces, aquí fijaros cómo la distinción de fibras es más fácil. Luego, vamos a ver un poco más en detalle si distinguimos los distintos componentes del complejo ligamentario lateral. Vale. Entonces, aquí tenemos otro caso de otro paciente que se distingue muy bien qué parte es tendón extensor común y qué parte es ligamento. Y fijaros cómo tenemos estructuras que podemos identificar. Lo primero, los rebordes óseos. Lo segundo, fijaros cómo veo el cartílago de la cabeza radial a este nivel. ¿Vale? Y fijaros una pequeña zona hiperecogénica encima de ese cartílago que va a ser el ligamento anular. Y desde ese ligamento anular, bueno, concretamente desde la parte más profunda del epicóndilo hasta ese ligamento anular, vamos a tener el ligamento colateral radial, que en este caso ese componente se distingue bastante bien. Por encima tendremos el tendón extensor común. ¿Vale? Si quiero ver el ligamento colateral cubital lateral, tengo que irme un poquito más posterior y recordar su anatomía, que tiene una orientación hacia posterior de unos 20-30 grados aproximadamente. Por lo tanto, si tenemos el codo flexionado a 90 grados y cogemos el antebrazo como eje de referencia, nos vamos a angular esos 20 o más bien 30 grados hacia posterior. Y además vamos a buscar la zona más posterior de la cabeza del radio. De esta forma tenemos que intentar buscar en el mismo corte 3 diferentes estructuras óseas. Tenemos que ver la parte que es el húmero distal, la parte que es la cabeza del radio en su zona más posterior, que está empezando a desaparecer y que además la veremos ya un poco oblicua, y la parte del cúbito que aparecerá aquí a este nivel, ¿vale? Que está empezando a aparecer, ¿vale? Aquí, si me voy un pelín más posterior, lo veré más clara, pero que justo en este caso es en la parte más anterior de ese cúbito, ¿vale? Y entonces aquí tengo que reconocer 2 estructuras claras. Una de ellas, que aquí la vemos muy bien, es el ligamento anular. Fijaros que bien se ve en este caso como brilla, ¿vale? Y una estructura fibrosa que envuelve, o sea, se origina en esta parte profunda y posterior del epicóndilo, envuelve a este ligamento anular y se inserta en el cúbito. Y ese va a ser el ligamento colateral cubital lateral. Y este sí que es más difícil de ver. En algunos pacientes se verá mejor, en otros se verá peor, pero merece la pena perder el tiempo en buscarlo, sobre todo cuando tenemos sospecha de que hay afectación de la estabilidad del codo en antiguas luxaciones o traumatismos mayores con dolores residuales en la parte lateral que tenemos sospecha de que puede haber algo ahí. ¿Vale? Bueno, pues esto era el complejo ligamentario lateral, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos meteremos a hablar de toda la parte muscular. Muchas gracias. Ahora vamos a estudiar con ecografía el complejo ligamentario lateral. Para ello vamos a colocar la sonda en la misma posición que hemos hecho antes para las corticales del hueso y vamos a poder ver perfectamente las interlíneas corticales y la interlínea húmero-radial. Debemos colocar la sonda discretamente posterior para estar bien sobre el complejo and try to use anisotropy to identify the deep fibers of the ligament complex. Con sondas de alta frecuencia podemos distinguir varias cosas. Lo primero, localizamos las corticales, más concretamente el epicóndilo lateral y la cabeza del radio. Sobre la cabeza del radio vamos a poder ver el ligamento anular en eje transverso y desde el epicóndilo lateral hasta el ligamento anular, el ligamento colateral radial. Superficial al complejo ligamentario vamos a ver el tendón extensor común. Ver el fascículo colateral cubital lateral es difícil. Para ello tenemos que colocar la sonda angulada unos 30 grados hacia abajo y en la parte más posterior lateral de la cabeza del radio, hasta que veamos la cabeza del radio un poquito oblicua y el inicio del cúbito proximal. Aquí podemos ver las corticales distales del húmero y de la cabeza del radio en una vista oblicua, la cortical proximal del cúbito, el ligamento anular encima de la cabeza del radio y desde una parte profunda del epicóndilo lateral cubriendo el ligamento anular e insertándose en el cúbito. Como podéis ver, la visualización de este ligamento es dificultosa.
hay que tener siempre la cortical distal del húmero, la cabeza radial oblicua y el inicio de la cortical del cúbito. La anisotropía nos puede ayudar viendo el ligamento como hipoecoico. A continuación vamos a ver el ligamento anular, esta vez en su eje longitudinal. Para ello situamos la sonda transversal sobre el radio hasta que veamos la cabeza del radio con su forma esférica. Esta es la cortical del radio, por encima tenemos el cartílago articular, a la derecha veremos el borde posterior de la escotadura radial del cúbito y una estructura hiperecogénica fibrilar que rodea la cabeza del radio y se inserta en este borde posterior, por debajo del músculo ancóneo. Este ligamento anular, como veis, es hiperecogénico y es muy fino. Muy bien. Ahora vamos a explorar acerca del compartimento medial. Para esto, en cambio, tenemos que colocar al paciente con una flexión ligera, con el antebrazo en supinación. Vamos a explorar con el transductor sobre la epitróclea y tenemos que buscar el origen común del flexor. Vamos a identificar el nervio cubital en el túnel cubital, en el caso de que estemos realizando una exploración del nervio, y vamos a encontrar en el caso del nervio un nervio que va a ser redondo u ovalado, dependiendo de si está comprimido o no. Vamos a verlo con un patrón fascicular y un calibre uniforme. Lo importante que debemos ver nosotros aquí es si el ligamento colateral ulnar está visible como una banda hiperecogénica o no, o si está roto. Vamos a hacer movimientos de hiperextensión y de pronación para poder identificar cómo está este ligamento. Vamos a hacer maniobras dinámicas. Ya tenemos que ocasionar el estrés en valgo para poder evaluar la integridad del ligamento colateral ulnar. Presten atención. Para realizar un examen ecográfico del codo medial se utiliza un transductor de array lineal con un tipo de examen musculoesquelético. El paciente se coloca en decúbito supino con el codo en ligera flexión y el antebrazo en firme rotación externa y descansando sobre la mesa de exploración. El transductor se coloca sobre la epitróclea de manera longitudinal con el marcador de orientación dirigido hacia la cabeza del paciente. El tendón flexor puede verse como una estructura con patrón fibrilar. La epitróclea se ve como una estructura curvada hiperecoica brillante situada bajo el tendón. El haz anterior del ligamento colateral medial puede verse como una banda hiperecoica fina que se extiende entre la epitróclea y el cúbito. Se puede utilizar el escaneado dinámico con tensión en valgo para evaluar el ligamento colateral medial a fin de detectar laxitud o lesiones. Muy bien. Luego tenemos que valorar el compartimiento posterior. Para esto nosotros colocamos al paciente en decúbito prono, ya vamos a colocar el codo semiflexionado apoyado sobre la camilla y vamos a hacer cortes en eje corto y en eje largo sobre el olecranon para poder visualizar el tendón distal. Miren aquí cómo se ve el tendón del tríceps. Vamos a evaluar el grosor y la simetría de dichas fibras. También, cuáles van a ser los hallazgos normales de esto, es que veamos un tendón fibrilar, como el que estamos viendo, que esté bien insertado en el olecranon. La bursa tiene que estar colapsada, no debe contener líquido. Si encontramos que supera los 2 milímetros, vamos a estar hablando de también una bursitis. ¿Cuál error frecuente va a haber aquí? Que nosotros confundamos una grasa subcutánea en esta sección con líquido bursal. Tienen que prestar atención en qué estructuras porque la diferencia puede ser mínima. Miren, por ejemplo, aquí este tipo de tejido o este tipo de tejido que puede dar la confusión de líquido. Así como deben poner el codo para la exploración del mismo, colocan al paciente que apoye la mano en una camilla, flexione el codo y vamos a estudiar todo el tendón hasta su inserción. ¿Sí ven? Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía de la muñeca y de la mano. Primero vamos a recordar los huesos del carpo. Recuerden que en el carpo, en la muñeca, vamos a tener dos filas. Tenemos la fila proximal y la fila distal. En la fila proximal vamos a tener el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En la fila distal vamos a tener el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Tienen dos formas de mnemotecnia. No sé cuáles les habrán enseñado ustedes en la universidad. Pueden usar esta mnemotecnia que dice, esa señorita pide pizza, traigan, huele grandioso.
por lo general, bueno, yo no había escuchado en la universidad esto, o si no, pueden usar la que yo aprendí, que es SPP tratrahuehue. ¿Qué significa? Escafoide semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y granchoso. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes quieran recordar qué fila estamos explorando, vamos a encontrar el escafoide semilunar, piramidal y pisiforme. ¿Ya? Trapecio, trapezoide, grande y granchoso. ¿Sí ven? Es SPP tratrahuehue. Punto. Estas dos filas de huesos, de los huesos del carpo, van a estar arqueados y van a formar la muñeca. Estos huesos que están aquí van a estar unidos por múltiples ligamentos. Vamos a explorar más que todos los más importantes, los que podrían lesionarse, y si es que encontramos colecciones en esta sección. No todos van a ser fáciles de explorar, no todos están cerca de la vista, y muchos de esos son bastante finos para poder ser explorados. ¿Cuáles van a ser las articulaciones principales que ustedes tienen que visualizar aquí? Por ejemplo, la articulación radiocarpiana, la articulación mediocarpiana, la articulación radioulnar y los carpometacarpianas. También vamos a tener aquí las metacarpofalángicas, pero eso ya no lo vamos a explorar nosotros todavía. ¿Cuáles van a ser los ligamentos relevantes que podríamos estar valorando en esta sección? Puede ser valorar el escafolunar, el unopiramidal, los ligamentos dorsales y los ligamentos volares. También, uno de los importantes es el ligamento triangular fibrocartilaginoso, el cual va a ayudar a estabilizar la muñeca. Es decir, este va a estar en esta sección. Aquí podemos ver la ubicación de los distintos ligamentos. Tenemos los ligamentos radioescafosemilunar, ligamentos cúbitos semilunar, etcétera. Son múltiples ligamentos que uno y van a estar cerca de otro. ¿Cuáles van a ser las generalidades de esta articulación? Recuerden, vamos a investigar las articulaciones principales, la radiocarpiana, la radiocubital distal y la mediocarpiana. ¿Cuáles van a ser otras articulaciones que podemos estar visualizando? Puede ser la articulación pisopiramidal y la intercarpiana, es decir, los huesos que van a estar adyacentes unos de otros. Aquí podemos ver la distribución de la mano. Esta es la mano derecha, podemos ver el radio y el cúbito. Si todavía tienen problemas para recordar cuál es el radio y cuál es el cúbito, recuerden que si este es el radio, el dedo pulgar es la antena del radio. Entonces, así van a poder ubicarse de qué estructura es la que están viendo. Entonces, anatómicamente ya vamos a encontrar cada estructura. Recuerden que estos son huesos de la muñeca, los huesos de la palma. Ya en la región anterior vamos a escuchar mucho la región volar y en la región posterior vamos a encontrar la región dorsal y los dedos. Aquí tenemos los compartimentos. En la parte anterior se van a dividir en 6 compartimentos, los cuales vamos a ir, esta es la porción dorsal. En la región dorsal vamos a tener los compartimentos de los extensores y vamos a encontrar 6 compartimentos. Vamos a tratar de aprendernos qué contiene cada compartimento y qué estructuras van a pasar por allí. Y en base a eso vamos a revisar y a valorar qué movimiento dinámico podemos realizar para poder identificar dicho tendón. Primero, vamos a tener el compartimento 1. En el compartimento 1 vamos a tener 2 tendones. Apréndanselo de la siguiente manera. En el primero tenemos 2 tendones que van a ser el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Es decir, el primer compartimento me va a mover el dedo pulgar, lo va a abrir y lo va a extender. Entonces vamos a tener 2 compartimentos. Aquí esta sección es importante porque aquí vamos a encontrar patologías como la tenosinovitis de Carvine, en el cual va a ocasionar o va a ser frecuente el dolor radial de muñeca. Vamos ahí, nos vamos un poquito más hacia medial y encontramos el segundo compartimento. En el segundo compartimento vamos a tener el extensor radial del carpo y el extensor radial corto del carpo. Es decir, aquí en el segundo compartimento van a haber 2 tendones, los cuales van a mover el carpo, sea el largo o sea el corto. ¿Ya? Aquí podemos encontrar tendinopatías de un sobreuso o un dolor dorsal radial. De ahí pasamos al tercer compartimento. En el tercer compartimento ya vamos a tener solo un tendón. Aquí va a estar el extensor largo del pulgar. Es decir,
que el pulgar abarca dos compartimentos. Abarca el primer compartimento con dos tendones y el tercer compartimento con un tendón, ¿ya? Pueden usarlo de mnemotecnia. Si está en el primero, tiene dos. Si está en el tercero, tiene uno, pero ambos pertenecen al pulgar. Entonces, el extensor largo del pulgar va hasta esta sección y se mete por debajo de los extensores radiales y cruza hasta el pulgar. Este extensor es el cual tiene riesgo de rotura tras una fractura de radio distal. Eso significa que si su paciente viene porque se rompió la muñeca, porque cayó de mano, dependiendo de la dinámica del accidente, ustedes ya van a saber que ese tendón está lesionado y que ustedes deben de explorarlo en ese canal. De ahí pasamos al compartimento 4. En este compartimento vamos a encontrar un conjunto de tendones que van a ser el extensor común de los dedos. Ya, aquí vamos a encontrar varios de los 4 primeros dedos y el extensor propio del dedo índice. Desde aquí vamos a ver varios tendones agrupados. La importancia de esto es porque aquí vamos a encontrar la sinovitis en los pacientes que tienen artritis reumatoidea o pacientes que tienen rupturas múltiples de los tendones, es decir, no los pueden extender, sino que tienen los dedos todos cerrados. Cuando ustedes tengan un paciente con artritis reumatoidea, más que todo la artritis deformante, pueden solicitarle una ecografía de muñeca para poder ver cómo están los extensores, si están calcificados, si están rotos, si están con una tendinopatía, o sea. De ahí pasamos al quinto compartimento. En el quinto compartimento vamos a tener el extensor propio del meñique. Ya, recuerden, si el dedo meñique es el quinto dedo, este quinto compartimento va a tener su extensor propio. Es decir, como son extensores, solo del dedo meñique. ¿Ya? En esta sección es importante porque aquí va a ser sitio de sinovitis en pacientes con una artritis inflamatoria. Y por último tenemos el compartimento 6. Este de aquí tiene el extensor cubital del carpo. Ya, este de aquí va a ser importante porque en este encontraremos tendinopatías, encontraremos subluxaciones a la dinámica en pacientes que realicen pronosupinación de su mano. Entonces, por último, recuerden, primer compartimento, 2 tendones. Segundo compartimento, 2 tendones. Tercero, 1 tendón. Cuarto, 2 tendones. ¿Ya? Quinto, 1 tendón. Sexto, 1 tendón. Entonces vendría a ser 2, 2, 1, 2, 1, 1. 22.100. No, este es 221.211. Acuérdense de ese número. 221.211. Es decir, es para que sepan en qué compartimentos cuántos tendones tenemos. Y aquí tenemos una imagen más explicativa de los compartimentos que acabamos de mencionar. Recuerden, nosotros para explorar la mano, aquí tenemos un corte transversal de la muñeca, ya a la altura de la articulación radiocubital, ya antes de cruzar hacia la sección de la muñeca, en donde vamos a evidenciar los compartimentos. Aquí vamos a colocar al paciente para cuando lo vayamos a explorar, hacemos que coloque primero la mano de lado con el índice apoyado sobre la camilla y con el pulgar levantado. Bueno, no levantar el pulgar, pero sí con el pulgar hacia arriba. Vamos a explorar el primer compartimento. Recuerden, este aquí tenía 2 tendones. Compartimento 2 tenía 2 tendones. Compartimento 3 tiene 1 tendón. Compartimento 4 tiene 2 tendones. Ya si ustedes quieren tenerlo como 4 tendones porque es de tensor común, como quieran, pero los pueden tomar agrupados porque viene directamente de un músculo que realiza un trabajo pesado en un 14%. ¿Ya? Y viene el quinto compartimento que tiene 1 y el sexto que tiene 1. Entonces, vamos a encontrar en el compartimento 1 extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Tomen de referencia que está cerca del radio, lo que significa que va a ir hacia el pulgar. Compartimento 1, extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar. De ahí tenemos el compartimento 2, el cual va a ser el extensor radial corto del carpo y el extensor radial largo del carpo. ¿Sí ven? Estos de aquí van a estar junto al radio y van a dirigirse hacia el carpo. Luego tenemos el compartimento 3. Y quiero que vean cómo el tendón del compartimento 3 está en el surco radial. Está justo aquí.
a la derecha de esta protuberancia que está aquí de la muñeca. ¿Por qué este de aquí es el más común en las fracturas? Precisamente por su relación anatómica en este canal. Cuando aquí hay una fractura, es el primero en lesionarse. De ahí tenemos el compartimento 4 que tiene extensor de los dedos y el extensor propio del índice. Miren hacia dónde va. Tenemos el compartimento 5 que es el extensor del meñique. Ya no lo vayan a confundir. Aquí vamos a ver una fina imagen hiperecogénica que es una especie de vaina que los va a cubrir, los va a diferenciar dichos compartimentos. Y tenemos el compartimento 6 que es el extensor cubital del carpo. Luego pasamos a la región de volar. Aquí vamos en cambio a estudiar dos túneles o dos canales. Tenemos que estudiar el túnel del carpo y el canal de Guyon, en el cual cada uno va a tener sus estructuras. Primero, tenemos que identificar o hacer un corte a nivel del hueso pisiforme. Es decir, nosotros encontramos un huesito que está protuyendo hacia arriba, ya, está entre el escafoide y el pisiforme, se va a formar una especie de escotadura, de hendidura, en donde va a estar el canal del túnel carpiano. Aquí vamos a tener como techo el retináculo flexor, que es un ligamento que va a estar transverso y que va a recubrir dichos tendones. Aquí como piso vamos a tener los huesos del carpo. Si ven, en este caso no estamos haciendo un corte a nivel de la articulación cúbito-radial, sino que estamos un poquito más arriba a nivel de los huesos del carpo. ¿Qué vamos a contener aquí? Aquí vamos a tener 4 tendones. Vamos a tener el flexor superficial de los dedos, vamos a tener los flexores profundos de los dedos, tendremos el flexor largo del pulgar, ¿ya? Y tenemos el nervio mediano. Entonces, mucho ojo cuando estén explorando. Aquí vamos a ver una imagen, ¿ya? Del nervio mediano que va a ser bastante fibrilar como un panal de abeja. Ya cuando veamos patología, vamos a ver qué encontramos en esta sección en los pacientes que tienen el síndrome del túnel carpiano. Vamos a encontrar el nervio mediano que estará bastante ovalado, ya, lo que significará que hay compresión. También hacia la región cubital vamos a encontrar el canal de Guyon, que es la sección que está acá, que es esta que está aquí. Esta vamos a encontrarla medial al túnel del carpo, si ven que está hacia el dedo meñique, y va a estar contenida por vamos a encontrar en su interior el nervio cubital y la arteria cubital. Entonces, cuando ustedes coloquen el transductor, ustedes deben ver en un pequeño canal como el que estamos viendo aquí, una arteria que va a ser pulsátil y vamos a encontrar un nervio. Aquí también vamos a encontrar las divisiones del nervio cubital en ramas superficiales que serán sensitivas y profundas que serán motoras. También tenemos el triángulo fibrocartilaginoso triangular, el cual está ubicado entre la ulna distal y el carpo. Es la función de este triángulo que ustedes ven aquí, es estabilizar la articulación radioulnar distal, es decir, a esta sección de aquí. También vamos a encontrar los ligamentos carpales importantes. Vamos a buscar el escafolunar, el cual va a tener una alineación escafolunar, es decir, entre el escafoide y el semilunar. Tenemos el luno piramidal, el cual va a mantener la alineación de la fila proximal del carpo. Y esto va a ser bastante importante porque pueden ocurrir desgarros en pacientes que presenten dolor ulnar de la muñeca. Es decir, si nosotros al presionar o al manipular vemos inestabilidad de los carpos, muy posiblemente dicho ligamento se haya lesionado. Esto de aquí pueden ser evaluables por ecografía con maniobras dinámicas. ¿Cuál va a ser la ubicación o la técnica ecográfica que vamos a realizar? Primero que todo, antes de continuar con la técnica, recuerden que en la ecografía músculo-esquelética, si bien vamos a usar el transductor lineal, el transductor ideal para realizar la ecografía músculo-esquelética va a ser el transductor llamado palo de hockey. Este transductor es específico para las ecografías músculo-esqueléticas.
Si tenemos un equipo de buena resolución, un equipo que nos permita visualizar las estructuras, podemos usar el transductor lineal, no hay ningún problema, pero para verlos en mayor resolución y hacer un estudio de nervios en sí, tenemos que usar el transductor palo de hockey, porque en el transductor lineal a veces se confunden los tejidos y no permite diferenciar nervios. ¿Cómo vamos a colocar al paciente para nosotros explorar la muñeca? Vamos a colocar una toalla, algún punto de apoyo en el cual, si vamos a explorar la región volar de la mano, tenemos que colocar la mano, la articulación sobre la almohada y que se extiendan los dedos para poder explorar el compartimento. Si nosotros queremos explorar el compartimento dorsal de la mano, tenemos que girar la mano, que el paciente lo apoye sobre la camilla y que tenga los dedos relajados y el pulgar en posición neutra. ¿Sí ven? Ya les mencioné, nosotros lo ideal es que usemos un transductor de alta frecuencia que vaya entre los 10 y los 18 MHz. ¿Cuáles van a ser los cortes de exploración que vamos a hacer? Vamos a hacer barridos tanto transversales como barridos longitudinales, dependiendo si queremos explorar la inserción de dicho tendón. Vamos a hacer un barrido transversal desde la apófisis estiloide del radio hasta la región ulnar, en este sentido. ¿Sí ven? En la región volar vamos a ubicar, en cambio, el retináculo flexor en esta sección y tenemos que buscar el nervio mediano en los compartimentos. También tenemos que diferenciar los tendones que encontremos en esta sección, además de que tenemos que ver que no contenga líquido entre dichos tendones. Tenemos que hacer movimientos dinámicos, podemos hacer deslizamientos de los tendones durante la flexión de extensión, es decir, le decimos al paciente, mueva los dedos, extienda la mano, mueva la mano de arriba hacia abajo para poder ver mucho mejor. Ustedes también pueden hacerlo, cogen la mano, mueven los dedos para poder visualizar. También tenemos que hacer, si queremos evaluar la integridad de los tendones, hacer desviaciones radiocubital. Tenemos que hacer, en el caso de hacer ya maniobras, podemos hacer una prueba de Finkelstein o una pronosupinación para la subluxación. Eso ya en casos más avanzados. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar el transductor? Recuerden que nosotros tenemos que hacer un corte transversal a nivel del pisiforme y del escafoide. Miren cómo se ve ecográficamente. Aquí tenemos el pisiforme que va a estar a nivel del dedo meñique y el escafoide que va a estar a nivel del dedo pulgar. Entonces vamos a encontrar los flexores profundos de los dedos, flexores superficiales de los dedos y vamos a encontrar el nervio mediano. Miren cómo está aquí lo que yo les mencionaba, que tiene un patrón fascicular, ¿sí? Como un panal de abeja. Cerca del pisiforme, casi más cerca de la piel y del tejido graso, vamos a encontrar la arteria y el nervio ulnar. ¿Ya? ¿Sí ven? Ya en el caso, ya de que ustedes ya sean unos pro en ecografía musculoesquelética, pueden calcular áreas de la sección transversal del nervio mediano para identificar si tiene o no tiene una entrada normal al túnel. Lo ideal es que el nervio mediano mida menos de 10 o 12 milímetros. Presten atención. Para realizar un examen ecográfico de la cara volar de la muñeca, se utiliza un transductor de array lineal con un tipo de examen musculoesquelético. El paciente se coloca sentado con el dorso de la mano situado sobre una mesa de exploración. El transductor se coloca sobre el pliegue de la muñeca de forma transversal con el marcador de orientación dirigido hacia la derecha del paciente. El transductor debe orientarse para ver el tubérculo del escafoides y pisiforme como estructuras hiperecoicas brillantes. El tendón flexor radial del carpo y el tendón flexor largo del pulgar pueden verse como estructuras hiperecoicas redondas en la superficie del hueso escafoides. Los tendones flexores superficial y profundo de la mano se ven como estructuras hiperecoicas agrupadas bajo el fino retináculo flexor. El nervio mediano aparece como una estructura hiperecoica fasciculada en la superficie de los tendones flexores. Se puede distinguir rápidamente de los tendones por la ausencia de anisotropía con un ligero balanceo del transductor. La arteria cubital se ve como una estructura pulsátil redonda junto al nervio cubital, en posición lateral al hueso pisiforme. Muy bien. Ya.
Ahora, ¿cómo vamos a explorar el canal de Gullón? Ya lo vimos en el video, pero no está de más repasarlo anatómicamente. Recuerden, ustedes tienen que hacer un corte transversal a nivel medial o del nivel del túnel carpiano. Tienen que ubicarse sobre el hueso pisiforme. Miren cómo lo vemos aquí, como una imagen anecoica, o bueno, casi hipoecoica por la estructura ósea. Tenemos que buscar el nervio cubital. Miren cómo es una estructura fascicular, ¿sí ven? Y tenemos que encontrar la arteria cubital. Por eso yo les mencionaba, miren, esta imagen es una muy buena imagen, pero aún así el nervio cubital se confunde con el resto de los tejidos. Entonces tienen que tratar de acomodar las ganancias para poder identificarlos en el caso de los nervios. Por eso es que al ser unas clases rápidas, vamos a tener que enfocarnos más que todo en las estructuras musculoesqueléticas hasta que podamos diferenciar dichos tejidos y poder avanzar a estructuras nerviosas. El complejo triangular fibrocartilaginoso, vamos a usar el transductor y vamos a colocarlo en una vista dorsal. Tenemos que colocar el transductor a nivel del cúbito distal y del carpo. Ya, si ven, pues aquí pues, cubital, tenemos un corte longitudinal y podemos ver cómo está el piramidal y podemos encontrar el semilunar con su cartílago. Y entre el carpo y el piramidal vamos a ver este complejo fibrocartilaginoso, como lo vemos aquí. ¿Sí ven? Tenemos que hacer un barrido radioulnar en corte coronal para poder visualizarlo correctamente y ver que esté muy bien íntegramente. Que también podemos diferenciar o buscar con el transductor el ligamento escafolunar y podemos hacer maniobras dinámicas ocasionando una desviación cubital y radial. Si nosotros encontramos una apertura excesiva, vamos a encontrar inestabilidad en la estructura. Podemos también valorar el ligamento lunopiramidal o tenemos que ver el espacio si no hay contenido líquido o desgarro. ¿Cómo vamos a colocar al paciente? Vamos a hacer que para explorar en la región dorsal, colocamos al paciente con la mano en pronación. Miren cómo está aquí. Tenemos que poner la mano que repose sobre la mesa y que los dedos estén relajados para evitar que se desplacen los tendones. Colocamos el transductor lineal de alta frecuencia y ponemos el foco de forma superficial debido a que esta estructura está bastante cerca de la piel. Tratar de que la imagen se vea como en las que estamos aquí, sin tanta profundidad y con el foco en las estructuras que estamos explorando. Vamos a hacer barridos tanto transversales como longitudinales, que el transversal vamos a hacer desde radial hasta cubital y tenemos que ir identificando los distintos compartimentos. Compartimento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren como aquí el compartimento 1 tenemos dos tendones, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Miren cómo el abductor largo se ve un poco hipoecogénico, pero el extensor corto del pulgar lo vemos un poquito más hiperecogénico. Avanzamos hasta el segundo compartimento y vamos a encontrar el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Los vamos a ver como dos imágenes similares ovaladas uniditas. Cuando el paciente mueva la muñeca, vamos a ver movimiento aquí. Luego tenemos el tercer compartimento. Miren cómo aquí vemos la estructura ósea que les mencionaba del radio. Esta protuberancia del radio va a estar muy íntimamente relacionado con el extensor largo del carpo, prácticamente como que lo abraza. Cuando hay degeneración es donde se va a dañar dicho tendón. De ahí tenemos el compartimento cuarto en el cual va a tener los extensores de los dedos. Miren aquí cómo todos se ven prácticamente como un tendón un poquito disperso en lugar de todos los tendones. ¿Ya? Y de ahí podemos encontrar el compartimento 5, ¿ya? Y compartimento 6. ¿Sí ven? Vamos a revisar compartimento por compartimento. Recuerden. El primer compartimento va a tener abductor largo y extensor corto del pulgar. Este va a estar ubicado justo radial a la estiloides radial. Este va a estar separado por un septo fibroso aquí en la mitad, ¿sí ven? Y que puede haber uno o dos compartimentos dependiendo de las variaciones anatómicas que tenga el paciente. Lo normal es que nosotros encontremos dos tendones hiperecogénicos que vayan a estar paralelos y que se van a deslizar de forma sincrónica.
En esta sección no debe haber líquido peritendinoso ni engrosamiento de las vainas. ¿Cuál va a ser la dinámica que vamos a hacer para el paciente? El paciente tiene que flexionar y extender el dedo. Luego tenemos el compartimento 2. El compartimento 2 tenemos el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Este se va a encontrar lateral al compartimento 1. Es decir, ustedes encuentran el compartimento 1, mueven un poquito el transductor y encuentran el compartimento 2. Este de aquí va a estar sobre el dorso del radio. Miren cómo aquí está el hueso del radio y podemos verlos como dos tendones hiperecogénicos paralelos. Aquí no debería haber derrames en las vainas y el movimiento que deben hacer es la extensión de la muñeca para poder evaluar que se mueva el tendón. De ahí tenemos el compartimento 3, lo que yo les mencionaba. Este va a estar posterior y medial al compartimento 2 y luego va a cruzar oblicuamente hacia el dorso para llegar hasta el pulgar. Este de aquí va a ser un tendón único hiperecogénico que va a estar bien definido. Este de aquí va a ser muy importante. Miren aquí cómo está en esta escotadura. Aquí vemos esta protuberancia y aquí tenemos el extensor largo del pulgar. Miren, ¿sí ven? Entonces, este de aquí el riesgo es que se rompa cuando haya alguna fractura. Luego tenemos el extensor común de los dedos y el extensor propio del dedo índice. Esto lo vamos a ver en la región central del dorso, ¿ya? Y vamos a ver que es el mayor de los compartimentos porque va a abarcar un gran espacio. Este de aquí, lo normal es que veamos tendones múltiples dispuestos paralelos y que no encontremos líquidos. Si nosotros entre dichos tendones encontramos imágenes anecoicas, significa que puede haber un derrame articular en dicha sección. Vamos a hacer cuál va a ser la dinámica, pues si es el extensor común de los dedos, que el paciente flexione y extienda los dedos para ver cómo entran y salen del conducto. Luego tenemos el compartimento 6. Este, en cambio, va a ser el extensor propio del dedo meñique. Este de aquí va a estar medial al compartimento 4. Miren, aquí está con los tendones 4 y lo tenemos más hacia medial el compartimento del extensor propio del meñique. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Un tendón único hiperecogénico y va a ser visible en el eje corto. ¿Cuál va a ser la dinámica de este tendón? La extensión activa del meñique para que puedan confirmar si es o no es. Le dicen al paciente que extiende el meñique para poder ver su movimiento. Tenemos el extensor cubital del carpo. Ya, este de aquí va a estar en el sexto compartimento. Este va a estar sobre el surco ulnar y va a estar cubierto por tejido fibrocartilaginoso. ¿Cuáles van a ser los hallazgos normales? Que encontremos un tendón hiperecogénico en la corredera y vamos a ver que no tendrá líquido. También aquí, ¿cuál va a ser el movimiento? La pronosupinación, es decir, tenemos que ver que la articulación se mantenga estable y que haya una ausencia de subluxación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es palpar el tubérculo de Lister, que es una prominencia del lado radial por encima de la interlínea radiocarpiana en la cara dorsal de la muñeca y asentar el transductor sobre el tubérculo de Lister. Bueno, una vez apoyado el transductor sobre el tubérculo de Lister, debemos tener en cuenta que hacia el lado del pulgar, hacia el lado radial, hacia el lado externo, es donde está el primer compartimento extensor. Entonces hacemos ese movimiento con la muñeca, llevándola desde un frente hacia un perfil, digamos, o una proyección oblicua, para que el transductor nos quede apoyado sobre la cara externa, prácticamente lateral. Algunos autores directamente colocan la muñeca de perfil, pero es más útil ubicar el tubérculo de Lister y con la otra mano nosotros le vamos girando, como hicimos recién, lentamente la muñeca para que el transductor vaya quedando más externamente y poder tomar el compartimento 1 extensor que está por fuera del tubérculo de Lister, que es el más externo.
Bueno, y hacia el irnos hacia el lado externo aparecen dos tendones hipoecoicos que están muy unidos. A veces, como están en la misma vaina, es difícil de diferenciar lo que corresponden, el más externo al separador largo del pulgar y el que está por dentro el extensor corto del pulgar. Y estos constituyen el compartimento más externo. Nosotros estamos ahí viendo cómo estamos colocados con el transductor en la cara externa y viendo el primer compartimento formado por los dos tendones mencionados. Luego volvemos a colocarnos sobre el tubérculo de Lister con la mano en posición neutra extendida. El tubérculo de Lister queda en el medio de nuestra imagen y ustedes pueden ver la prominencia ósea que sería el Lister y van a ver por fuera dos tendones que corresponden al primero y segundo radial externo y hacia el lado cubital pegadito al tubérculo de Lister un pequeño tendón que corresponde al extensor largo del pulgar y más hacia el medio el extensor común de los dedos. Entonces, ya acá sobre la imagen del tubérculo de Lister, ustedes pueden ver el compartimento 2 radiales externos, el compartimento 3 que corresponde al extensor largo del pulgar y el compartimento 4 que corresponde al extensor común de los dedos. Desde la misma posición que están viendo el tubérculo de Lister como parámetro fundamental para poder ver estos compartimentos. A veces es útil, por ejemplo, mover el pulgar y van a ver cómo se mueve el extensor largo del pulgar, mover el resto de los dedos y van a ver cómo se mueve el extensor común de los dedos. Entonces, el movimiento ayuda a su identificación. Pero la clave está en volver a colocar la mano en posición neutra y colocar el transductor de manera tal que el tubérculo de Lister quede prácticamente en el medio de la imagen. Bueno, y ahora nos desplazamos hacia la región medial, quedándonos prácticamente en el medio para tomar en el medio, en vez del tubérculo de Lister, el manojo del extensor común de los dedos. Bien, y desde esta posición neutra del tubérculo de Lister nos vamos desplazando muy lentamente hacia la región cubital, o sea, hacia el medio, porque estábamos más externos y ahora nos estamos yendo hacia el medio, con la muñeca en posición neutra. Y aparece ese manojo que ahora queda en el medio de la imagen que corresponde al extensor común de los dedos y que incluso podemos identificarlo porque le hacemos mover los dedos y ese manojo se mueve claramente, lo que nos facilita el diagnóstico de que se trata del extensor común de los dedos. En la misma posición del extensor común de los dedos, vamos a mover el dedo índice y vamos a ver un tendón que prácticamente forma parte del extensor común, pero tiene vaina propia, por lo cual se lo considera un compartimento aparte y es el tendón que ustedes ven que se mueve y corresponde al otro compartimento que es el extensor propio del dedo índice. Bien, ahora nos vamos a desplazar lentamente hacia la región cubital. Vamos a encontrar otra eminencia similar al tubérculo de Lister, pero que es una eminencia del lado cubital, la tuberosidad cubital, y ahí vamos a montarnos sobre ella. Para montarnos sobre ella hacemos un giro
similar al que hacíamos en el lado externo, pero ahora en el lado interno, para prácticamente estar en lo que se llama eminencia cubital, porque ahí va a ir montado otro músculo que es el extensor cubital o músculo cubital anterior. Pero como ven, yo estoy montado sobre la eminencia cubital, girando la mano para que me muestre el lado interno. Y la imagen obtenida es la flecha que marca la eminencia cubital ósea y el tendón del cubital anterior o extensor cubital, que sería el último compartimento extensor. Es fundamental tener en cuenta la maniobra que hicimos con la mano y montarnos sobre la eminencia cubital para obtener esta imagen. Reitero la maniobra, con el transductor ya sobre el lado cubital, nos desplazamos bien hacia adentro, bien hacia el lado cubital, y luego ya sobre el lado cubital con el transductor tomamos con la otra mano la mano del paciente, la perfilamos para quedar montado sobre la eminencia cubital que es palpable y obtener la imagen que mostramos. Bueno, de esta forma hemos mostrado todos los compartimentos. El compartimento 1 formado por el separador largo del pulgar y extensor corto del pulgar. El compartimento 2 con los radiales. A partir de acá es el líster hacia el lado cubital. El primero que encontrábamos al lado del líster del lado cubital. El compartimento 3, que es el extensor largo del pulgar, el 4, que es el extensor común de los dedos, prácticamente adherido al extensor común de los dedos, pero que lo identificamos moviendo el dedo índice, el extensor propio del índice, y finalmente montándonos sobre la eminencia cubital, el extensor cubital. Entonces tenemos los compartimentos extensores. Perfecto. Ahora, ¿cuáles van a ser las mediciones de los nervios periféricos? Esto le va a poner las medidas, no es algo que les vaya a tomar, pero no está de más de que ustedes lo sepan. El nervio mediano, nosotros realizamos un corte transversal, tiene que a nivel del pisiforme medir menos de 10 a 12 milímetros. Más de eso podríamos estar sospechando de un síndrome del túnel carpiano. El nervio cubital, en cambio, tiene que medir menos de 10 milímetros a nivel del epitropio del cranón, ¿ya? Y si es sospechoso de neuropatía, vamos a encontrar que va a medir más de esto. O si nosotros encontramos un aumento focal que supere el 20% si lo comparamos con el antebrazo. Es decir, habría que buscar tanto en el canal de Guyon como a nivel del antebrazo. Y el nervio radial, ya vamos a encontrar que si lo medimos en el canal radial y vemos un atrapamiento, vamos a ver un engrosamiento del mismo. Lo ideal es que se vea como un patrón fascicular homogéneo sin engrosamientos. Las bursas, ¿cuánto deben de medir las bursas? Normalmente la bursa subacromial subdeltoidea tiene que medir menos de 2 milímetros. Más de esto vamos a estar viendo una bursitis o podríamos encontrar también líquido significativo, lo cual nos podría dar indicación. Miren aquí cómo vemos el aumento de esta bursa, ¿sí ven? Los tendones también tienen sus distintas medidas. El supraespinoso va a tener un grosor medio de 4 a 6 milímetros. El infraespinoso similar, pero de 4 a 5. En cambio, el subescapular de 4 a 6. Todos van a tener prácticamente las mismas medidas y deben ser hiperecogénicos y fibrilares. Cambios en su estructura significará que hay lesiones en los mismos. El tendón del bíceps también debe verse fibrilar y bien centrado en la tuberosidad radial. El receso subescapular, en cambio, no debe de contener líquido. Mayor a 2 milímetros significa que es patológico. Si nosotros vemos también el receso posterior del numeral, también podríamos encontrar una poca cantidad de líquido, pero no mayor a los 2 milímetros. Tenemos que en los tendones extensores y flexores de la muñeca vamos a ir evaluando el grosor que sea simétrico comparándolos con el lado contralateral. Y es lo que les mencionaba el día de ayer.
para explorar una estructura, tienen que compararlo con la estructura opuesta en el brazo, en el brazo o en la pierna opuesta, para ver si el tamaño está correcto o está incorrecto. Vamos a valorar también los espacios articulares. Tenemos que ver la cápsula articular, la sinovial, que se vea fina y que no tenga un engrosamiento. Aquí podemos ver una tabla de errores frecuentes. Recuerden que nosotros no podamos corregir la anisotropía o que realicemos mucha presión sobre las estructuras. Si en la mama no debíamos presionar mucho, en las articulaciones como en la muñeca, tampoco debemos realizar una excesiva compresión porque vamos a perder las bursas o vamos a perder los vasos de dicha sección. Que confundan algún nervio con un tendón suele pasar frecuentemente. Traten de identificar que el nervio se va a ver como un panal de abejas. Que confundan un vaso con un nervio. De la misma manera, el vaso tiene que ser anecoico y tiene que, dependiendo del vaso, puede ser pulsátil o no. Que haya fallos en evaluarlo contralateral. Hay muchas veces que por estar apurados que no revisan el lado opuesto. Traten de revisar todo. Que hagan un corte oblicuo ya en el tendón y que hagan la medición en ese corte. Pueden tener una sobreestimación del corte. Traten de tomar una buena imagen. Que haya una ganancia inadecuada puede ocasionar que la imagen esté muy oscura o muy brillante. Que no usen maniobras dinámicas. Esto también es importante. Ustedes tienen que hacer que el paciente mueva la estructura que estábamos explorando. Que omitan compartimientos y regiones, por ejemplo, que realicen un diagnóstico incompleto o que omitan lesiones. Aquí tenemos un resumen de cómo ustedes pueden explorar. Recuerden, tienen que hacer los distintos cortes, háganle capturas, tienen que evaluar los supraespinosos, las bursas, el infraespinoso, el redondo-venoso, el escapular, etcétera. Todo esto, bueno, cuando ustedes le mandan ecografía de extremidades, no es que tienen que valorar las tres extremidades por si acaso. En la práctica le van a pedir ecografía de extremidades, pero ecografía de hombros, ecografía de extremidades, ecografía de codo, ecografía de extremidades, ecografía de muñeca. En este caso, también el resumen de la exploración del codo, tienen que buscar el tendón distal del bíceps, músculo braquial, nervio mediano y de arteria, en el caso de que ya puedan buscarlos, nervios radiales, tendones tensores comunes, nervios cubitales, ligamentos colateral lunar y los tendones distales del tríceps. Prácticamente ustedes lo que tienen que buscar son los tendones y sus inserciones. Los nervios los vamos a dejar de lado. En la muñeca tenemos que explorar todos los compartimentos, tenemos que ver el triángulo fibrocartilaginoso, los túneles y ver cómo están los flexores y las poleas. Muy bien, doctores, diríjanse a la plataforma. Vamos al módulo 11. Déjenme apertura. Todavía no entren a la plataforma. Voy a aperturar el taller antes de que ingresen. Ya. Listo, ya está abierto el taller 28, son las 8:13, 8:43, cierro la plataforma. Me confirman si todos lo están viendo.